la vez pasada que siempre tenemos que distinguir los órganos y no confundirnos entre ellos. ¿Qué órgano es este? Vejiga. Este es el útero. ¿Recuerdan cuántas partes tiene el útero? 3. Tiene cuello, cuerpo, fondo. Muy bien. Y esta es la trompa y el útero. ¿Recuerdan cuántos elementos encontramos lateralmente? ¿Este qué sería aquí? Redondo. Ligamento redondo. Esta es la trompa uterina y este es el ligamento útero-ovárico. El ligamento útero-ovárico también se llama propio del ovario. Este uterino que había aquí entre las vejigas. Ese es el espacio. Es uterino, por aquí están los ligamentos. Es uterino. Ahora, si esta es la trompa uterina, ¿cuántas porciones tiene? Esta es la porción intramural. Este es el istmo. Esta es la ampolla. Este es el infundíbulo. Normalmente en el infundíbulo es donde están las franjas. Y una franja es la que está unida al ovario. El infundíbulo es el que se divide en las franjas. Y una, la más grande de mayor diámetro, es la franja ovárica que está unida al ovario. Ahora, si este es el ovario, ¿qué tipo de glándula es? Visto. Muy bien. ¿Qué hormonas produce el ovario? Estrógeno, progesterona. Estrógeno y progesterona. ¿Y cuál es la producción exócrina? El óvulo maduro, ¿a dónde se libera? Ampola. En la trompa y debe quedarse en la ampolla, esperando al espermatozoide. Si ocurre la fecundación, ¿a dónde debe ir el óvulo después de fecundado? Debe migrar al útero, donde va después ir creciendo y desarrollando. Todo embarazo, para que pueda ser viable, debe ser dentro del útero. Cualquier embarazo fuera del útero, por ejemplo, en la trompa o en el ovario, es totalmente inviable. Es lo que se llama embarazo ectópico. Sí, claro. Cualquier embarazo que ocurra, por ejemplo, en la trompa o en el ovario o incluso en la cavidad abdominal es totalmente inviable porque es un embarazo ectópico. Todo embarazo normal debe ser dentro del útero. Tem uma bolsa mesmo. Autorização. Sí, el embrión va a desarrollarse al principio, pero llegado a un punto de unas 10, 12 semanas ya no se desarrolla, no continúa su desarrollo, porque no forman un cordón umbilical placenta. Y sin esos órganos es imposible que continúe su desarrollo. Entonces, en cierta forma, sí, muchas veces cuando se retira el embrión o el feto es pequeño y no está bien desarrollado. No sigue su desarrollo, muchas veces está muerto antes de nacer. Ahora, si miran esta imagen de aquí, entonces
El fondo de saco de Douglas es entre el útero y el recto. Por eso se llama fondo de saco recto uterino o de Douglas. ¿Y cómo se llama esto que está en el ovario? Esto que tiene color amarillo. ¿Cómo se llama? Para empezar, ¿qué es esto que está aquí alrededor del ovario? Esos son los folículos. Muy bien. Y esto que está aquí es el cuerpo lúteo. Ahora, ¿qué son los folículos? Son las estructuras que van a dar origen a los óvulos. ¿Y qué es el cuerpo lúteo? Es un pequeño cuerpo que se encarga de producir progesterona. ¿Recuerdan cuáles son las hormonas que produce el ovario? Estrógeno y progesterona. ¿Cuál se produce primero? ¿Cuál se produce después? Primero se produce estrógeno. Muy bien. Eso es durante la primera fase del ciclo menstrual y después se produce la progesterona. ¿Cuál es la hormona que ayuda a que ocurra el embarazo? La progesterona. Por eso se llama progestación. Sí. O corpo lúteo é a usa progesterona. Sí. ¿Y folículo qué? Los folículos son las estructuras que con el tiempo van a dar origen a los óvulos. Sí. Por ejemplo, una mujer, ¿cuántos folículos tiene una mujer en cada ovario? 6. La mujer no es como el hombre. El hombre, su testículo constantemente produce espermatozoides. Ahora, los ovarios de la mujer ya nacen con un número específico de folículos. A veces nacen con aproximadamente unos 400.000 a 500.000 folículos. ¿Cuántos de estos folículos llegan a convertirse en óvulos? Aproximadamente un folículo por mes durante su vida reproductiva. La mujer promedio produce de 400 a 450 óvulos viables durante toda su vida reproductiva. ¿Cuándo inicia la vida reproductiva de una mujer? En la menarca. ¿Cuándo termina? La menopausia. Durante este periodo menarca-menopausia, el ovario promedio produce 400 a 450 óvulos vitales que pueden llegar a ser fecundados. Então, ela produz 400 a 450 óvulos que podem ser fecundados. Conforme una mujer va envejeciendo, los folículos van disminuyendo. En el fondo del saco de Douglas, en el fondo del saco de Douglas es una zona del cuerpo muy declive. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si un vaso sanguíneo se lesiona? La sangre va a ir al fondo del saco de Douglas. O por ejemplo, cuando hay una inflamación de algún órgano, el líquido va al fondo del saco de Douglas. Entonces la importancia es que aquí es una zona declive del cuerpo. ¿Y eso qué significa? Aquí puede acumularse el líquido. Puede ser sangre o puede ser líquido inflamatorio. Ahora, si este es el ovario, ¿qué son estos vasos sanguíneos? Son los vasos ovarios, también llamados vasos ovarios. Muy bien.
órgano? Vagina. Longitud promedio, 7 a 8 centímetros de longitud. Este sería el cuello uterino. Este es el útero. Cuello, cuerpo y hombro. Aquí vemos este ligamento que se ubica lateralmente en el útero. ¿Cómo se llama? Este es el ligamento ancho del útero. Esto que vemos aquí son las trompas uterinas. ¿Cuántos orificios tiene la trompa? Dos. Un orificio uterino y otro orificio abdominal. ¿Dónde se abre el orificio? Se abre en la cavidad abdominal. Esta es la porción intramural. Este es el istmo. Esta es la ampolla. Y este es el infundíbulo. ¿Cuántas franjas tiene el infundíbulo? ¿Cuántas franjas? Tiene de 25 a 30 franjas. ¿Cuántas de ellas están en contacto con el ovario? Una, que es la franja ovario. Las otras franjas actúan como ventosidades, ayudan a agarrar el óvulo y con su movimiento van transportando el óvulo hasta que llega a la ampolla. De 25 a 30. No, el útero tiene 3, pero la trompa tiene 2. Este sería el orificio interno o medial y este sería el orificio lateral. Claro, porque aquí no tendrías la vagina, el útero, y aquí tendría que estar el cuello uterino, y aquí estaría el orificio cervical, y aquí estarían los orificios subvarios de las trompas. Por eso cuando hablamos del útero, decimos que el útero tiene 3 orificios. Ya hablando de la trompa como órgano, tiene un orificio uterino y un orificio abdominal. Tiene 2 orificios. ¿Dónde ocurre la fecundación, chicos? En la ampolla de la trompa uterina. ¿Qué es la fecundación? Unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Qué debe ocurrir una vez que se da la fecundación? Debe ocurrir la migración y luego debe ocurrir la anidación. ¿Dónde debe estar el óvulo fecundado? Dentro del útero. Ustedes sabían que la trompa uterina es la única parte del sistema reproductivo femenino donde encontramos un epitelio ciliado. ¿Para qué sirven los cilios? Para hacer muy bien la migración, para que el óvulo fecundado pueda llegar al útero. Este es el ovario. Los vasos ováricos que vemos aquí, o vasos gonadales, llegan al ovario por el borde posterior o por el borde anterior. En el borde anterior. ¿Por dónde llegan los vasos sanguíneos del testículo? En el borde posterior. Y los vasos sanguíneos ováricos, borde anterior. Por ahí llegan. No, la anidación es cuando ves que una vez que se une el óvulo espermatozoide se forma lo que se llama cigoto. Y el cigoto debe anidar aquí.
partir de la segunda, tercera semana va a formar un cordón y una placenta y ahí va a implantarse. Implantarse es cuando la placenta se adhiere al útero. Entonces son procesos diferentes. ¿Qué es fecundación, chicos? Es cuando el óvulo se une con el espermatozoide. Cuando ese óvulo fecundado va al útero, eso se llama migración. Cuando el cigoto llega al útero, eso se llama anidación. Y cuando forma un cordón y forma placenta y se adhiere, ahí es implantación. ¿Qué pasa cuando el útero y la placenta se unen? Buena pregunta. ¿Qué ocurre? Se conectan los vasos sanguíneos y ahí hay una pequeña hemorragia. Eso se llama hemorragia de implantación, que muchas mujeres creen que es el ciclo menstrual, pero en realidad es que implantó el óvulo que fue fecundado. Entonces, si la mujer ve un sangrado de color oscuro con coágulos, lo más probable es que sea sangrado menstrual. Si la mujer ve un pequeño sangrado rojizo y está enamorado, lo más probable es que sea sangrado de implantación. Tengan cuidado con esto. Esto que es la vagina. Y estas son las arterias vaginales. Tenemos una arteria vaginal derecha y vaginal izquierda. Muy bien. Esta es la arteria uterina. Muy bien. ¿Cuántas ramas tiene la arteria uterina? Primero, la arteria uterina, las ramas vaginales. Luego están las arterias exicinas. Luego tenemos la arteria del fondo del útero. Luego la arteria tubárica. ¿Para qué sirve esta tubárica? Para la trompa uterina. Y también tiene una rama ovárica para el ovario. ¿Para qué sirve la arteria aquí? La arteria uterina da flujo sanguíneo a la vagina, da flujo sanguíneo al útero, da flujo sanguíneo al útero, flujo sanguíneo para la trompa uterina y flujo sanguíneo para el ovario. ¿Cuál? La arteria uterina y las ramas exicinas y del fondo son las arterias que nutren al útero. Ahora, algo importante, chicos, el ovario, ¿cuántas arterias tiene? Dos. Tenemos la arteria ovárica, rama de la arteria uterina. Y esta es la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal. Entonces, el ovario tiene doble flujo sanguíneo. La trompa también, porque aquí normalmente la arteria ovárica también es una rama para la trompa. Entonces, chicos, yo puedo retirar el útero y dejar trompa y ovario adentro. Sí. Porque ven como de la arteria ovárica, va a venir ramas para la trompa y para el ovario. Entonces yo tengo que cortar aquí, corto aquí, retiro el útero y cierro estas arterias. Se puede retirar el útero y dejar la trompa y el ovario. ¿Por qué hay que dejar la trompa y el ovario? Porque el ovario sigue produciendo hormonas. Incluso el ovario menopáusico aún
funciona, sigue produciendo hormonas, pero en menores cantidades. Bueno. Las drogas uterinas no tienen ninguna función hormonal. Su única función es actuar como un hormón para el estrés. Ele está estimulado pelo hormônio LH? La hormona luteinizante estimula el cuerpo lúteo a producir progesterona. O registro tem a FSH. No, o FSH no es estimular los folículos. Estas hormonas son producidas por el hipófisis. Tienen su función principalmente femenina. La hormona folículo estimulante estimula el desarrollo de los folículos. Y la hormona luteinizante estimula el cuerpo lúteo a producir progesterona. En los hombres, la hormona folículo estimulante estimula que se produzca espermatozoides y la luteinizante que se produzca testosterona. Claro, en hombres, solo que en las mujeres tienen mayor importancia biológica. Gonadotrópicas que estimulan a la gónada. Bueno, aquí vemos, muchachos, esta es aquí. Este es el útero. Este es el cuello uterino, cuerpo uterino. Este es el fondo uterino. 4 centímetros mide el útero. 6 a 7 de largo, 2 a 3 de ancho. ¿En qué cuadrante abdominal está el útero? Hogar. ¿Quién está delante? La vejiga. En el medio está el útero y detrás está el recto. Los 3 órganos se ubican en el hipotálamo. La trompa uterina y el ovario ocupan su espacio en las fosas ilíacas. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Algo importante, chicos, si viene una mujer, siempre es más problemático cuando llega una mujer. Dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué puede ser? Apendicitis. ¿Qué más puede ser? Un embarazo ectópico. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser una inflamación de la trompa y el ovario, una salpingo o colitis. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser que el ovario tenga múltiples quistes, poliquistosis ovárica. Puede que algún folículo se haya roto, produciendo una hemorragia. ¿Ven cómo es mucho más complicado cuando viene una mujer? Y si viene un hombre, casi siempre es apendicitis. El dolor sí suele ser muy fuerte. De hecho, casi siempre el embarazo ectópico al principio se cree que es apendicitis. Después, con el tiempo, se hacen estudios de imágenes y ahí se suele ver que la pelvis está normal y que suele haber un embarazo ectópico en la trompa o en el ovario. ¿Cuál es el más problemático? Cuando está en el ovario, porque normalmente hay que pensar trompa y ovario. Bueno, ahora, la trompa uterina, chicos, porción intramural, istmo, ampolla de infundino. Y estas prolongaciones son las franjas. ¿Cuántas franjas tiene la trompa? 25 a 30. Y una es la que está conectada al ovario, franja ovario. Estos
son los ovarios. ¿Por qué el ovario tiene una superficie irregular? Porque está llena de folículos. Y esto de color amarillo es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se especializa en producir progesterona. Muy bien. Ahora, los folículos aquí, la presencia de folículos no significa que este ovario es de una mujer que está en etapa reproductiva. ¿De dónde hasta dónde va la etapa reproductiva? Menarca hasta menopausia. Aquí vemos, este es el orificio uterino. Esta es la porción intracelular. Este es el isco. Esta es la ampolla. Y este es el infundillo. Y estas son las franjas. Y este sería el ovario. ¿Cuál es la parte de mayor diámetro de la trompa? La ampolla, donde justamente ocurre la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo. Y como suele ocurrir mucho en la vida real, el óvulo elige al espermatozoide con el mejor aspecto y con la mejor capacidad de supervivencia. Normalmente se hace en el istmo, se corta aquí y después este extremo se liga y este extremo se liga. Lo ideal es dejar un espacio de por lo menos 2 a 3 centímetros, porque si se deja muy poco espacio, puede que esto se vuelva a reconstruir de nuevo. Entonces hay que cortar aquí y hay que ligar ambos extremos. De esa forma, la ligadura es exitosa. El espermatozoide no puede llegar hasta la ampolla. Y para que sea exitoso, chicos, hay que hacer de las 2 trompas. Claro, ¿qué pasa si se liga acá? El cuerpo se va a dar cuenta que de un lado está obstruido, entonces va a empezar a usar el otro lado. ¿Entienden? El cuerpo se da cuenta que algo está raro. ¿Cuál es el sentido de la vida según la biología? La reproducción. También ocurre en casos donde en lugar de cortar y ligar, lo único que hacen es ligar. ¿Qué puede ocurrir con un nudo? Puede soltarse. Por eso es esencial que se haga el corte con la liga dura. Hay que cortar la trompa, porque si solo se liga, existe riesgo de soltarse. O también ya he visto algunos cirujanos que en lugar de usar hilo no absorbible, usan hilo absorbible. ¿Y qué pasa 2 a 3 meses después? El cuerpo absorbió el hilo y la trompa volvió a ser viable. No, incluso si se corta, después se puede volver a unir. La ligadura hecha de forma correcta es 100% reversible. Ahora, por eso normalmente siempre existe cierto riesgo de que al cortar los extremos pueden llegar a cerrarse totalmente. ¿Eso qué significa? Que no va a volver a ser reversible. Entonces hay que hacerle firmar un documento donde dice claramente que se sometió por voluntad propia al procedimiento. Porque puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando se corta un conducto y pasa el tiempo? Puede cerrarse totalmente. En ese momento
firmó el documento, no hay peligro de denuncia por eso. Prof, se você abre e só implantar o óvulo, pode ser? ¿Cómo así? Ah, sí se puede. Con una jeringa se retiran los folículos del ovario. En un laboratorio eso se mezcla con el espermatozoide y luego con una jeringa se mete dentro del útero. Una mujer con ligadura puede hacerse inseminación artificial mientras tenga el útero. ¿Se puede? Claro. ¿Cuál es el órgano que necesita la mujer para embarazarse? Útero. Mientras tenga útero se puede embarazar. Eso sí, obviamente, al no poder hacer de forma tradicional, el costo es mucho más elevado. Claro. Congelamiento de óvulos es lo mismo. Se retiran los folículos del ovario y se congelan para más adelante. Tal vez la mujer más adelante quiera fecundar el óvulo. Claro que ahí, chicos, ya es un tema complicado. Por ejemplo, si ustedes retiran los folículos de un ovario, congelan y tienen el esperma de un hombre congelado, ¿se puede después fecundar artificialmente? Sí se puede, pero hace falta consentimiento de los dos, del hombre y la mujer, para hacer la fecundación. ¿Qué pasa si ese hombre y esa mujer durante todo ese tiempo se divorciaron? Obviamente no van a querer que se haga la fecundación, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Sí, se firma un documento y se tira. O si no, se envía a un centro de donación de esperma. Por eso les digo, no es una buena idea congelarse al futuro. Ahora, si ustedes ven aquí la trompa, ¿cuántos centímetros de longitud debe tener? 10 a 12 centímetros de longitud. Bueno, número 1, ¿qué estamos viendo? Este es el útero. ¿Cómo se llama esta capa del útero? El mío. Esta es la trompa del útero. Esta sería la porción intramural. Este es el líquido y la ampolla. Y aquí el líquido. Estas son las franjas. Este es el ovario y esta es la ligamento útero ovario, también llamado propio del ovario. Bueno, si miran esta imagen con mucha atención, notarán que esta es la vagina. ¿Cómo se llama esto? Esto es el ectodermis. Este es el orificio cervical y esto es el endocervix. Aquí vemos el útero, cuello, cuerpo y hombro. Este es el perimetrio, miometrio, endometrio. Excelente. Este es el orificio uterino de la trompa. Y este es el orificio abdominal. Esta es la porción intramural, istmo, ampolla y aquí el infundíbulo. ¿Ven? Estas son las franjas ováricas y esta es la franja ovárica que está unido al ovario. Ese es el ovario en un corte. ¿Qué forma tiene el ovario? Ovoide. ¿Ven cómo el ovario está unido a la trompa por la franja ovárica?
En el ovario, ¿a dónde debe ir? Franja o varia. Luego debe ir al infundíbulo y debe llegar a la ampolla. Ahí se va a quedar 12 a 24 horas. ¿Qué debe introducirse aquí? Primero aquí debe introducirse el pene del hombre. El hombre eyacula. ¿Y qué debe ingresar aquí? El espermatozoide. Significa que de la vagina van a entrar por el orificio cervical, luego por el endo. Primero aquí, endocérvix, en el endometrio, atraviesa el orificio uterino, la porción intramural, el istmo, hasta llegar a la ampolla. O sea que este es el trayecto del espermatozoide. ¿Cuánto vive el espermatozoide? 72 a 96 horas. Eso es cuerpo. Ahora, ¿dónde debe llegar el espermatozoide? A la ampolla. Ese es su destino final. Para que ocurra la fecundación, y realmente eso varía en cada persona. Va a variar de la velocidad del espermatozoide y va a variar también de si hay o no hay óvulo viable. É considerado um órgão de atividade apóloga No, en el momento que se unió el espermatozoide con el óvulo, se fecundó. e a função já desce. Y ahí ya empieza ya la migración. Ya empieza a migrar. Bueno, aquí vemos que la trompa uterina está vascularizada por dos arterias. ¿Qué arterias? Esta la arteria uterina. Y esta es la rama uvaria de la arteria uterina. Y esta es la rama tubaria de la arteria ovaria. Entonces, la trompa uterina recibe oxígeno de qué arteria? De la arteria uterina y de la arteria ovaria. Ahí forman el arco tubario. Muy bien, ahora vamos a hablar de los ovarios. ¿Qué tipo de glándulas son? Glándulas mixtas. ¿Cuál es la producción hormonal? Son las hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona. ¿Cuál es la que actúa como anticonceptivo? Estrógeno. ¿Y cuál es la que permite que ocurra un embarazo? Progesterona. Entonces, el estrógeno ayuda a que se desarrollen los caracteres sexuales femeninos. Aumento del diámetro de la mama, aumento del diámetro del glúteo. Estos son los caracteres sexuales femeninos. También permite el desarrollo y mantenimiento de los genitales, externos e internos. ¿Cómo se van a recordar eso? Estrógeno significa estructura femenina. Y progesterona, ayuda al embarazo. Sí. ¿Qué pasó? Los ovarios dentro no alcanzan buena temperatura, por eso es que solo producen un óvulo por vez. Eso es. Ustedes tienen que pensar así. El ser humano evolucionó ¿de qué forma? ¿Cuál es el que produce muchas células? El testículo. El testículo produce entre 250 a 500 millones de espermatozoides. Eso es porque el testículo, ¿dónde se localiza? En la bolsa
es brotar y ahí puede hacer meiosis celular de forma correcta. El ovario, ¿dónde se encuentra? En las fosas iliacas, dentro de la cavidad abdominal. ¿Tiene una temperatura adecuada para hacer meiosis? No, por eso solo produce un óvulo por mes. Pero eso es bueno, eso es positivo también. Por ejemplo, cuando ovula la mujer normalmente produce un óvulo. Entonces, ¿eso es positivo o negativo? Claro que es positivo, porque el cuerpo humano se diseñó para soportar un embarazo de un bebé por una vez. Así fue diseñado el cuerpo humano. Los embarazos de gemelos son embarazos de alto riesgo, porque el cuerpo no está diseñado para eso. El cuerpo de ciertos animales sí está diseñado para embarazos múltiples. Por ejemplo, los perros. ¿Cuántos óvulos produce la hembra un cachorro? Cerca de 10 a 12 por cada ovulación. Por eso cada vez que engravida hay una camada de cachorros. Que muchos son de distintos padres. ¿Comprenden? Eso es todos los animales mamíferos son muy independientes para los primeros años de vida. Los que ya nacen independientes no suelen ser mamíferos, suelen ser otras especies. Eso no es sobre todo. Claro, porque no son protegidos, no van a sobrevivir. Entonces, estos son los ovarios. ¿Qué forma tienen los ovarios? Ovoides. Muy bien. Producción de óvulos. ¿Cuántos óvulos produce por mes? Uno, que debería ser fecundado por un espermatozoide. ¿Cómo se llama ese muchacho? Muy bien. Ustedes manejan bien lo que es. No hay un computador para acá. ¿Qué hay? Quando tu bota assim, tipo, vira, aí a imagem não vai, tu deixa a luz assim, você vai pro outro lado. Tá, você vai do outro lado. Pois então, ferramenta. Isso. Porque senão não vai ficar. Agora lá assim. Después no me vengan a llorar el día del examen. Tá escutando aí, Valdo? Só tô atento aqui. Ahora.
chicos, ¿qué es lo que estoy intentando mostrarles aquí? El ciclo menstrual. Muy bien. El ciclo menstrual es un ciclo complejo y difícil de entender. Ahora, ¿cuántas fases tiene el ciclo menstrual? Normalmente son 2. Este sería la primera fase, también llamado la fase. ¿Cómo se llama esta fase? Fase proliferativa. Y esta es la fase secretora. ¿Por qué se llama aquí fase proliferativa? ¿Qué es lo que prolifera? Los folículos. Muy bien. Los folículos, chicos. ¿Qué son los folículos? ¿Qué son los folículos? Los folículos son las células diploides. ¿Qué significa diploide? Que tienen 46 cromosomas. Deben pasar por meiosis para convertirse en una célula haploide que solo tenga 23. Entonces, podemos ver que hay folículos primarios, folículos secundarios y hay un folículo que alcanzó la madurez. Ahora, todo esto que es el desarrollo de los folículos se da en qué fase del ciclo menstrual? En la fase proliferativa, es donde proliferan los folículos. Durante esta fase, ¿qué hormona es secretada por la hipófisis? Por la hipófisis. Hormona folículo estimulante. ¿Y qué hormona es secretada por el ovario? Estrógeno. ¿Por qué aquí se produce estrógeno? Porque están proliferando los folículos. Significa que debe aumentar el nivel de estrógeno. Esto aumenta. ¿Qué aumenta el nivel de estrógeno? Aumenta el deseo sexual de la mujer. Entonces, durante esta fase puede ocurrir un embarazo. No. Primero, porque hay altos niveles de estrógeno. Segundo, porque los folículos no están maduros. Y al no haber un folículo maduro, no puede haber un óvulo. ¿Qué pasa cuando un folículo llega a la madurez? El folículo va a liberar el óvulo. ¿Y cómo se llama esta etapa? Ovulación. En la ovulación es cuando el estrógeno, que está en su nivel máximo, desciende totalmente. ¿Y qué hormona empieza a ser secretada aquí? Que estimula al cuerpo lúteo a producir progesterona. Durante estos días que dura la ovulación, 12 a 24 horas, se puede dar la fecundación. Entonces, ¿qué ocurre en la primera fase del ciclo menstrual o fase proliferativa? La hipófisis libera hormona folículo estimulante que estimula la maduración de los folículos. ¿Qué hormona produce el ovario durante esta fase? Estrógeno, porque como no hay un óvulo, el estrógeno debe impedir que ocurra un embarazo. Ahora,
ocurre entre el día 14 a 15? Finalmente, un óvulo es liberado. Eso es la ovulación. Periodo que dura de 12 a 24 horas, que es el promedio de vida del óvulo. Si en este periodo la mujer tiene relaciones sexuales, ¿qué va a ocurrir? Fecundación. Y entonces va a producirse el embarazo. ¿Qué significa el embarazo? El embarazo significa que el ciclo menstrual fue exitoso, porque el objetivo del ciclo menstrual es que ocurra un embarazo. Y cuando ocurre el embarazo, el ciclo se vuelve un ciclo 1, 2 y 3. Un ciclo tribásico, significa ciclo exitoso. El embarazo es el éxito del ciclo menstrual. Ahora, si en este periodo no ocurrió un embarazo, ¿qué va a ocurrir? La hipófisis va a producir mucha hormona luteinizante que va a estimular al cuerpo lúteo a producir progesterona. La progesterona es lo que ayuda a mantener el óvulo vivo durante este periodo. ¿Qué ocurre si durante este periodo la mujer no tiene relaciones sexuales? No tiene un embarazo. ¿Y qué va a ocurrir con las glándulas del endometrio que habían proliferado durante esta fase? Van a morir y eso se traduce en sangrado menstrual. ¿Y qué significa el sangrado menstrual? El fracaso del ciclo menstrual. El éxito del ciclo este es el fracaso. Literalmente. Lo que ocurre es que algunas mujeres tienen un sangrado que puede durar menos tiempo o más tiempo. Pero se considera incluso normal que una mujer menstrue entre el día 21 hasta el día 35. Se considera normal. Solo cuando la mujer menstrua cada 2 a 3 meses que se considera anormal. Pero ahí ya suele haber algún factor de por medio. Normalmente un factor o el factor puede ser un déficit de estrógeno, un déficit de progesterona. Por eso es que la mujer que se aplica estrógeno, su ciclo se vuelve regular. Claro, con una aplicación de estrógeno, el ciclo menstrual de la mujer se normaliza. O a veces con 2 aplicaciones. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen un ciclo que es irregular y no pueden embarazarse. ¿Y qué hace el médico? Le hace aplicarse anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos son estrógenos y eso ayuda a que su ciclo se regularice. ¿Ya saben qué? En qué día del ciclo están, porque durante esta fase hay mucho estrógeno y durante esta fase hay mucho progesterona. Bueno, chicos, mirando este esquema que hay aquí, ¿qué fase del ciclo es esta fase? ¿Qué fase? Proliferación. La primera fase del ciclo. ¿Y qué ocurrió aquí? Se rompió la membrana y se liberó el óvulo. Entonces esta fase aquí es la ovulación. Y luego aquí vemos cómo la membrana que quedó del folículo se va convirtiendo en el cuerpo
lúteos. ¿Y qué hace el cuerpo lúteo? ¿Secreta? Progestero. Entonces, aquí, ¿en qué fase del ciclo estamos? Fase secretora, la segunda fase. Entonces, chicos, ¿comprendieron? Muy bien. ¿Qué órgano es este órgano? Ovario. Esta es la corteza ovárica y esta es la médula ovárica. ¿Qué tiene la médula del ovario? Tiene folículos. Folículos primarios van a convertirse en folículos secundarios. Uno de estos folículos va a convertirse en un folículo maduro. Se rompe la membrana del folículo, se produce la liberación del óvulo. Esto es la ovulación. ¿Y qué ocurrió con la membrana del folículo maduro? Se va convirtiendo en el cuerpo lúteo. Muy bien, chicos. ¿Qué hormona fue la que aumentó aquí? ¿Hormona del ovario? Estrógeno. ¿Y qué hormona aumentó aquí? Progesterona. ¿Qué hormona de la hipófisis aumentó aquí? No digan más la sigla, chicos. Hormona folículo estimulante. ¿Y aquí qué hormona de la hipófisis aumentó? Hormona luteinizante. Para empezar, ni siquiera se dice H, se dice H. En la sección de bueno, vamos a continuar, muchachos. Sí. Sí, aquí la hormona de la hipófisis, ¿cuál va a ser? Folículo estimulante. Y aquí va a ser hormona luteinizante. Muy bien. Y la del ovario, ¿cuál va a ser? Estrógeno. Y aquí, progesterona. ¿Este es el borde anterior o el borde posterior? Aquí. Borde anterior, donde entran los vasos sanguíneos. Esta es la arteria ovárica, vena ovárica. Los vasos ováricos entran en el borde anterior. Muy bien. Ahora, ¿cuándo ocurre el inicio de este ciclo clásico que vemos aquí en esta imagen? ¿Cuándo inicia este ciclo? A partir de la menarca. A partir de la menarca inicia el ciclo menstrual. ¿Cuándo termina? Menopausia. Muy bien. Cuando cierra la menopausia. Muy bien, chicos. Entonces, ya no se confundan. Este es el ovario. ¿Qué tipo de glándula es? Produce hormonas como el estrógeno y produce también el óvulo. El óvulo, ¿a dónde se pega? A la ampolla de la trompa uterina. Ahora, algo sumamente importante que siempre debemos recordar: el ovario es una glándula. Ahora, el ovario, ¿qué forma tiene? Oval. ¿Cuántos centímetros mide? De 4 a 2 centímetros. ¿Cuánto pesa el ovario? El peso del ovario no está escrito aquí, por eso les pregunto. El tamaño es 4 centímetros por 2 centímetros. Pero ¿cuánto pesa el ovario? Cuando no saben, comenten resultados.
Vamos a ver si se acuerdan, chicos. Esto es la vena cava inferior, vena renal, vena renal, vena gonadal derecha, suprarrenal derecha. Esta es la glándula suprarrenal derecha. ¿Glándulas de qué tipo? Entonces, glándula suprarrenal es ejemplo de glándula endócrina. Riñón, ejemplo de glándula mixta. Ahora, esto que vemos aquí es la cápsula adiposa. Muy bien. Y aquí, sobre el riñón, debía estar la cápsula fibrosa. Muy bien. ¿Cómo se llaman estos elementos? Formado por la todo esto en conjunto es la raíz del vena renal, arteria renal y esto es la raíz, también llamado pedículo. ¿Saben lo que es un pedículo, chicos? El pedículo es la raíz de los árboles. Por eso se llama raíz o pedículo. Ahora, ¿esto qué es? Vena, suprarrenal, vena, renal, vena, gonadal, lado derecho, van a la vena cava inferior, vena suprarrenal, vena gonadal, lado izquierdo, para la vena renal izquierda. Por más que la vena gonadal derecha y la izquierda terminan en lugares diferentes, las arterias gonadales siempre tienen el mismo origen, la aorta abdominal. ¿Qué arteria es esta? Aorta abdominal, ilíacas o ilíacas internas, ilíacas internas, ilíacas externas. Esto es la pelvis, estos son los uretres. Muy bien. No es difícil, chicos. Tal vez ponga para dibujar esto. Para practicar. Ahora vamos a hablar sobre a ver, quiero escuchar a los hombres hablando. ¿Cómo se llama eso? Este tejido. Muy bien. Este es el tejido adiposo. Si ustedes ven con cuidado, esta es la piel y por debajo la mayor parte de la mama es tejido adiposo. Poco es el tejido glandular. La mayor parte es tejido adiposo. Ahora, ¿cómo se llama esto? Areola. Y esto es el pezón. Glándula mamaria, areola y la mayor parte de la mama que es
donde están las células productoras de leche materna. ¿En qué momento se debe producir la hormona prolactina? Ahí, cuando se suprime el estrógeno, ¿quién empieza a producir prolactina? La glándula hipófisis. Ahora, la prolactina que va a estimular el desarrollo de los glóbulos mamarios. Y estas células dentro de los glóbulos van a comenzar a producir leche materna. Ahora, la leche materna es el producto de secreción de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué tipo de glándula es la glándula mamaria? Sí, aquí están las células glandulares, estos son los conductos. ¿Cómo se llaman estos conductos? Conductos galactóforos. ¿Y dónde terminan los conductos galactóforos? En el pezón, donde están los orificios. Aquí tiene una superficie rugosa. ¿Por qué? Porque aquí están las glándulas sebáceas a nivel de la areola. Las glándulas sebáceas son las que impiden que la boca del bebé quede pegado al pezón. Se llaman papilas, pero lo que está ahí es la glándula sebácea de la areola. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué glándula es esta glándula? La glándula mamaria. ¿Qué tipo de glándula? Está formado por piel, por tejido adiposo, por tejido glandular. El tejido glandular, ¿cuándo se desarrolla? Durante el embarazo, por la supresión del estrógeno y el aumento de la hormona prolactina. Eso se llama hiperprolactinemia. Algún factor desencadenó que la mujer produzca prolactina. A veces es por algún problema en la hipófisis, a veces puede ser por un tumor en la hipófisis, o puede ser también simplemente que la glándula confundió ese momento, pensó que había un embarazo, que ocurre en embarazos psicológicos también. A veces la mujer cree que está embarazada y el pecho comienza a producir leche. La prolactina. Hay medicamentos que cortan la prolactina y dejan de producir leche. Ahora, cuando hay leche y no está embarazada, hiperprolactinemia. Hay prolactina en sangre, pero por una causa que no es un embarazo. Hay que investigar por qué. Ahora, estos son los globulitos mamarios donde van a estar las células productoras de leche. Estos son los conductos galactóforos. ¿Dónde terminan los conductos galactóforos? En el pezón. Entonces, para expulsar la leche materna, ¿dónde debe poner la boca al bebé? En el pezón. Y la succión va a estimular la liberación de la leche, junto con otra hormona también que ayuda a expulsar la leche, que es la hormona oxitocina. Bueno, ¿qué arteria nutre a la glándula mamaria? Muy bien, esta es la arteria subclaviana y aquí está la arteria mamaria interna. Y esta sería la arteria axilar y esta sería la mamaria externa. Tanto la mamaria interna como la mamaria externa dan oxígeno a la glándula
vena es lo mismo pero en sentido contrario. Esta sería la vena mamaria externa que va a la vena axilar. Y esta sería la vena mamaria interna que se va a la vena brachiocefálica. Claro, porque aquí sus gases musculares ya se unieron formando brachiocefálica. Es fácil, bien. Es solo seguir la orden. Arteria cruzó la clavícula, arteria mamaria y mamaria. ¿De dónde viene la mamaria interna? De la arteria subclavicular. Y la mamaria externa viene de la arteria axilar. Entonces, la glándula mamaria siempre va a recibir flujo sanguíneo de mamaria interna y de mamaria externa. Ahora, la vena es parecida. ¿A dónde va la sangre venosa de la mamaria externa? Vena axilar. Pero de la vena mamaria interna a la vena brachiocefálica. Los linfáticos. Esto es muy interesante. ¿Sabían ustedes que casi todos los ganglios linfáticos de la glándula mamaria se van a la fosa axilar? Entonces, cuando hay un tumor en la glándula mamaria, ¿cuáles son los ganglios que suelen aumentar de tamaño? Ganglios linfáticos axilares. ¿Cuál es la localización más frecuente de un tumor en la mama? En la parte superior y lateral, cerca de los ganglios axilares. Por eso es que casi siempre cuando hay un tumor aquí, eso afecta a los ganglios axilares. Muy bien, chicos. ¿A partir de qué edad la mujer debe palpar la mama? Durante toda su vida reproductiva, o sea, desde la menarca hasta la menopausia. ¿Y cuál es la técnica para palpar la mama? Pero ¿cuál es la técnica de la mano? 3 dedos. Debe hacer movimientos circulares, primero en la superficie y luego en la profundidad. Esto es sentido horario y esto es sentido antihorario. Lo más frecuente es que se haga siguiendo sentido horario y después hay que palpar la fosa axilar. ¿Y cómo termina la palpación de la mama? Haciendo una pinza, apretando el pezón y viendo si hay secreción. Por ejemplo, ¿qué pasa si se aprieta aquí y sale sangre? Y es un tumor maligno, normalmente. Si se aprieta y sale leche, hay mucha prolactina en sangre. Y si se aprieta y sale pus, que hay una mastitis, una infección de la mama. Por eso es importante siempre que todo examen mamario termine apretando el pezón. Sí, cuando hay un tumor en la mama, es duro, es una piedra. De hecho, que se suele comparar mucho que al palpar se siente algo duro, similar a una piedra a la hora de palpar la mama. ¿Dónde es muy frecuente los tumores? En la región superolateral, cerca de los ganglios axilares. Es más frecuente en la mama derecha o en la mama izquierda. Por un motivo que nadie sabe, es más frecuente del lado izquierdo, pero puede aparecer en los dos. No se sabe por qué, pero es más frecuente del lado izquierdo. Muy bien, chicos.